Regímenes definitivos. Se entiende que los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. En el artículo 96, según la ley aduanera, nos dice que el régimen de importación definitiva es la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por un tiempo ilimitado. El régimen de importación definitiva es sin duda uno de los más importantes dentro de las opciones sobre el tratamiento legal que los contribuyentes deben de considerar para las mercancías que presentan en aduana, ya que la mayor parte de los bienes que ingresan a nuestro territorio tienen como destino el consumo o uso en procesos de transformación. De ahí la importancia en conocer sus principales características. Operaciones que se encuentran dentro de importación definitiva. Número 1. La introducción de un bien a territorio nacional deberá efectuarse a través de una aduana, mediante la presentación de una declaración de ingreso conocida como pedimento aduanal. Número 2. En dicho pedimento deberá indicarse el régimen aduanero correspondiente, esto es, la importación definitiva. Número 3. Para ello, el importador deberá asentar en el pedimento ciertas claves para los campos correspondientes a tipo de operación, la clave IMP importación, clave de pedimento, la clave IMD definitivo de importación. Régimen, la clave A1 importación definitiva. Número 4. Una importación definitiva implica el pago de las contribuciones y aprovechamientos al comercio exterior. Número 5. Igualmente deben cumplirse las restricciones y las regulaciones no arancelarias, normas oficiales mexicanas y cualquier requisito de carácter administrativo y fiscal que las autoridades mexicanas dispongan. Derechos de importación definitiva. Número 1. La mercancía puede permanecer en el país por tiempo ilimitado. Número 2. Una vez en el territorio nacional, el importador tiene el derecho de utilizar la mercancía como le sea conveniente, sin limitación legal para su disposición o venta. Número 3. Una vez efectuada la importación definitiva de un bien, en caso de que éste sea defectuoso o distinto a lo convenido con el proveedor, se podrá retornar al extranjero sin el pago de impuesto general de exportación, siempre que se encuentre en el plazo de 3 meses. 6. Para maquinaria y equipo. El proveedor sustituirá dicho bien por uno apropiado, el cual deberá arribar al país en un plazo no mayor de 6 meses a partir del retorno previo, en caso en el cual no pagarán el impuesto general de importación a su ingreso por aduana, siempre que sea la misma tasa, pues de lo contrario el pago se ajustaría a la tasa correspondiente. Revisión en origen. Los artículos 98, 99 y 100 de la ley aduanera prevén un procedimiento en el que el importador asume como correctos los datos que los proveedores indican en la documentación comercial, ahorrándose el previo que normalmente practica el agente aduanal. En este procedimiento, el importador debe buscar tener la menor de las diferencias entre lo indicado en factura y lo declarado en pedimento. De detectarse excedente en las aduanas, el importador podrá regularizar los bienes sin ser sujeto de sanciones, y al final del año deberá cotejar su inventario contra lo importado. En esto incluyen los casos de regularización que se detectaron en aduanas, para proceder al pago de las diferencias de contribuciones a través de un formulario múltiple de pago de comercio exterior. Regularización. El artículo 101 de la ley aduanera establece la posibilidad de regularizar mercancía de procedencia extranjera que cualquier persona tenga en su poder, la cual, al haberse introducido al país sin cumplir con las formalidades en aduana, o bien para mercancías que debió retornarse al extranjero en un plazo definido, el cual haya vencido. En esta opción, el importador deberá pagar las contribuciones y aprovechamientos y cumplir las restricciones y regulaciones no arancelarias aplicables. Los principales beneficios de regularizar un bien son: 1. Contar con documentación aduanera que ampare la legal estancia de la mercancía y acredite el cumplimiento de la formalidad aduanera. 2. Evitar imposiciones de multa siempre y cuando dicha regularización se efectúe antes de que la autoridad detecte. 3. En caso de que la mercancía sea detectada por la autoridad sin pedimento,
el importador aún podrá regularizarla, pagando una multa reducida, beneficio previsto en reglas generales de comercio exterior. 4. Permitir que el bien sea deducible para efectos de impuestos sobre la renta. 5. El bien podrá ser sujeto a una enajenación demostrando que su introducción al país ha sido legal. Tratado de Libre Comercio. Dado que la importación definitiva implica el pago, entre otras contribuciones, del Impuesto General de Importación, este forma parte del costo del bien al momento de su llegada a nuestro país. A través de la negociación de los tratados de libre comercio que México inició en la década de los 80, se han establecido preferencias arancelarias para los socios comerciales, quienes a su vez de manera recíproca eliminan los aranceles a productos originarios de nuestro país que ingresan a su territorio. La preferencia arancelaria consiste en la eliminación inmediata o progresiva de un arancel de importación, concedido a uno o a varios socios comerciales en el marco de un acuerdo comercial. De esta forma, los tratados establecen la disminución de los aranceles hasta su desaparición, a través de los plazos negociados, a lo que conocemos como desagravación arancelaria. Tratados de libre comercio. En algunos tratados, como el que mantenemos con los Estados Unidos y Canadá, además de las preferencias arancelarias, se contempla la extensión en el pago del derecho de trámite aduanero. En este caso, cuando los importadores de las mercancías desean aplicar una preferencia arancelaria vigente, deben demostrar que tales bienes son originarios del país con quien México ha negociado dicho tratado. A tal efecto, deberán obtener un documento que acredite tal condición en las mercancías para presentarlo en la aduana mexicana, conocido como el certificado de origen, en el cual permitirá al importador aplicar en su lugar la tasa general del arancel de importación, una tasa menor o incluso exenta. Adicionalmente, el importador deberá tener en su poder el certificado de origen que cumpla con los requisitos previstos en el tratado aplicado y que haya sido emitido por el exportador del bien.